Hola, doctores, buenos días. Vamos a dar inicio a esta charla llamada Péptidos en la prevención del síndrome de Overfield. Vamos a hablar acerca también de este síndrome, por supuesto. Y bueno, por si no me conocen, yo soy la doctora Cintia Peña, speaker del laboratorio ya desde hace poco más de 6 años. Y bueno, pues el día de hoy estaremos dándoles opciones precisamente para que realicen tratamientos en su consulta sin que tengamos el riesgo de transformar estas caritas de nuestros pacientes para mal, ¿no? O hacerles este síndrome de Overfield precisamente. Bueno, pues, para poder nosotros empezar a hablar de algunos tratamientos, es sin duda importante recordar más o menos el concepto que tenemos hoy ya de este proceso de envejecimiento, en el cual, por supuesto, tenemos que evaluar de acuerdo a cada paciente. No podríamos dar recetas de cocina, no podríamos dar lo mismo o el mismo tratamiento para todos, porque, por supuesto, cada paciente va siendo distinto, va envejeciendo de una manera diferente, y en ese sentido es que nosotros debemos de personalizar nuestros tratamientos. Por supuesto, también escuchar al paciente de acuerdo a sus gustos, a sus necesidades. Habrá pacientes que también de pronto corresponde un poco con la edad, en las que vienen muy animados o animadas, así tener un cambio muy drástico, poder trabajar todo un perfilamiento facial, toda una armonización facial, o bien existe el lado opuesto en el cual el paciente solo quiere verse bien, más fresca o fresco, más, sí, con algunos años menos, pero sin modificar algunas facciones. Y bueno, por supuesto, no dar por hecho algún tratamiento o inestetismo, ¿no? No enfocarnos en lo que nosotros creemos que se le ve mal al paciente, porque en ocasiones el paciente ni siquiera se ha dado cuenta de este tipo de situaciones. También, doctores, hay que recordar que en esto de la medicina estética, pues resulta ser todo un arte. ¿Por qué? Porque de pronto puede ser muy subjetiva, de pronto hay médicos que tienen o tenemos ya un sello para los labios, para la rino, para los hilos, es decir, cada uno va plasmando su sello, pero el que nosotros plasmemos nuestro sello no tendría que significar que hagamos el mismo tratamiento para todos o que hagamos el mismo efecto para todos, ¿no? Precisamente por lo que mencionábamos anteriormente, cada paciente es diferente y bueno, pues además va a tener necesidades diferentes. Y bueno, pues para que nosotros podamos también hacer tratamientos muy personalizados, pues hay algo que sí puede ser un poco más objetivo, que es la anatomía, en el sentido de que ya sabemos que existen ciertas estructuras anatómicas que todos las podemos tener, algunos medio centímetro más arriba o milímetros más abajo, pero bueno, en general ya están descritas ciertas partes o estructuras, y esto entonces se vuelve un poco más objetivo. Al volverse más objetivo, por supuesto, podríamos ya estar unificando algunas guías, algunas bases, y en ese sentido poder nosotros mejorar el aspecto del paciente, ¿ok? Bueno, pues recordar que esta anatomía a la antigua, pues era una anatomía en la que nos hacían aprendernos todo por separado, ¿no? Es decir, aprendernos primero todo lo que correspondía a hueso, después todo lo que correspondía a músculos y bueno, en este caso a nivel facial, tal vez después un apartado solo de ligamentos, después solo un apartado de grasa superficial e incluso grasa profunda. Aunque bueno, no sé ustedes, pero a mí en la carrera, por supuesto, no me tocó profundizar tanto en anatomía con fines estéticos, no existía eso en ese momento, ¿ok? Y bueno, pues entonces esta anatomía a la antigua, es decir, estar estudiando todo por separado, claro, hacía que esto se volviera más complejo, hay que decirlo, más pesado, además de que se utilizaban todavía los nombres de las personas que descubrieron o describieron algunas zonas anatómicas y bueno, pues en ese sentido se volvía todavía más tedioso.
En la actualidad, el estudio de la medicina, y no se diga en la medicina estética, busca unificar esta terminología en el sentido de que si es un ligamento que está en la región cigomática, pues se llamará ligamento cigomático. Si es un ligamento que está a nivel mandibular, será el ligamento mandibular. Es decir, nombrar a las estructuras por donde se encuentran y así poder hacer muchísimo más sencillo el estudio de esta anatomía, por supuesto, en este caso a nivel facial. Pero bueno, es en la actualidad, sobre todo con el tema facial, es que buscamos actualizar este estudio de la anatomía, es decir, ya no hacerlo de esta manera tan obsoleta como se hacía anteriormente y poderlo evaluar e incluso aprendérnoslo ahora en conjunto. En conjunto me refiero a que podamos entender y analizar cómo al moverse tal vez un músculo, a la par del movimiento de este músculo se podrán estar deslizando o desplazando algunos cojinetes grasos superficiales, por supuesto la piel, es decir, y que en este sentido nosotros podamos entender ya de manera conjunta cómo tratar al paciente y ya no solo por separado. Aquí esta imagen a mí me encanta porque vemos precisamente cómo estas fibras musculares pueden tener esta capacidad claro, contracción, de movimiento, y cómo al momento de poder hacer este movimiento, pues tenemos este deslizamiento y esta modificación a nivel de algunas otras estructuras. Así es como parte de ello podríamos entender la modificación de algunos cojinetes grasos, por supuesto la modificación a nivel de la piel en general, en este caso entendiendo tal vez una arruga dinámica en la que precisamente pues al movimiento del músculo es que se puede estar generando. Y así en conjunto poder analizar de una manera más integral al paciente. Hace algunos años, insisto, ¿no? Se estudiaba un sistema por una parte, otro sistema por la otra parte, pero vean cómo, por ejemplo, ahorita, con este avance en el estudio de la anatomía facial, pues el hecho de hacer ciertas gesticulaciones o ciertas acciones modifica mucho el rostro. Y por supuesto, por ejemplo, en esta expresión de besar, vean el desplazamiento que logra tener. En la imagen de la izquierda tenemos precisamente esta señalización o este señalamiento a nivel muscular y vemos cómo al momento justo de gesticular tiene un desplazamiento de aproximadamente medio centímetro. Pero con esto quiero que vean que, por supuesto, no solo se están moviendo los labios, se están moviendo varios músculos. Por supuesto, también podríamos tener desplazamiento de algunos cojinetes grasos. Y en ese sentido, poder evaluar los tratamientos. Probablemente a nuestra paciente de manera estática, yo puedo determinar que le hace falta cierto tratamiento, pero de manera dinámica puede ser que el tratamiento que yo había determinado anteriormente no se adapte muy bien al dinamismo de mi paciente o a las gesticulaciones del mismo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que estar evaluando de manera dinámica. Vean, por ejemplo, aquí podríamos identificar si está gesticulando o no. Es decir, podríamos realmente nosotros determinar si está moviendo los labios o si ya está así para toda la vida. Es decir, creo que en este sentido es cuando nosotros tenemos que respetar, evaluar y, por supuesto, no llevar a nuestras pacientes a esto. Creo y estoy muy segura que muchos de los médicos que nosotros conocemos, que nos hemos visto y hemos crecido juntos, con todas estas capacitaciones, con todos los cursos que en los que nos hemos encontrado y congresos, sé que son médicos con bastante criterio, con bastante ética y que precisamente buscan este tipo de cursos y de charlas para actualizarse, justo para no hacer este tipo de caritas, ¿no? Es decir, poder respetar a mi paciente en su fisonomía, en sus gesticulaciones y que en ese sentido podamos ir respetando a las facciones del paciente. Vean, por ejemplo, aquí esta gesticulación del enojo. Estos esquemas de este libro a mí la verdad es que me encantan, porque, pues sí, una cosa es decir, a ver, haz un gesto de enojo, pero
qué tanto se mueve en el enojo, ¿ok? Vean cómo tenemos precisamente este músculo depresor a nivel de los corrugadores. Vemos cómo incluso las alas de la nariz pueden abrirse y elevarse ligeramente. Vemos también movimientos a nivel del mentón, no se diga a nivel de la boca. Es decir, podemos tener distintas gesticulaciones y volvemos a lo mismo. Si comparamos con este personaje, que realmente es eso, es un personaje, este hombre que se ha hecho llamar el Ken humano, o uno de los que se ha hecho llamar así, pues ¿quién podría determinar si en realidad está enojado? Si está enojado, si esa ya es su expresión como de, pues tal vez sí, enojo, maldad. Es decir, si a este paciente lo hacen enojar, probablemente no veremos diferencia en su rostro, porque pareciera o luciera casi siempre enojado. Y ahí es en donde tal vez ya no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Yo sé y entiendo perfecto que de pronto hay muchos pacientes que empiezan a tener estas síndromes, sobre todo de, ay, se me fue la palabra, bueno, de irrealidad, ahorita me acuerdo del nombre, o si alguien me puede recordar, de dismorfia, perdón, de dismorfia, ya me acordé. En el que pierden toda esta realidad, en el hecho de ya no poder determinar hasta cuándo ya se ven bien, hasta dónde ya está siendo un abuso, pero si además de que ellos no están teniendo esta capacidad de discernir, llegan a manos de médicos que les dan gusto en este tipo de tratamientos y en el abuso de estos tratamientos, pues por supuesto estaremos cayendo en este síndrome de overflow. Vean, por ejemplo, otra de las expresiones que a mí me parece maravillosa, el sonreír, ¿no? El sonreír francamente, pero que podamos sonreír y sentirnos cómodos de sonreír, sentirnos a gusto de sonreír y que al sonreír no se nos vea muchísimo más volumen, no se me vaya la boquita de lado, que sí se No, note que pero estoy sí puedes hablar. sonriendo, ¿ok? Y bueno, en ese sentido, pues ir analizando al sonreír, pues tenemos el movimiento del orbicular de los ojos. Vean cómo tenemos todo este movimiento como de constricción. El movimiento, claro, del cigomático mayor en la sonrisa franca, en la cual tenemos precisamente la elevación, sobre todo a nivel de las comisuras. Es decir, vean todo Pues lo que conmigo, participa ahí en está la sonrisa. precioso. Creo que la doctora Verónica Galvez tiene su micrófono abierto. Si me puede apoyar a cerrarlo, gracias. Entonces, vean todo lo que participa a nivel de la sonrisa, incluso el desplazamiento de los cojinetes de la mejilla o mediales de la mejilla, para que en ese sentido nosotros podamos ir previniendo. Vean, por ejemplo, la sonrisa de esta actriz que sabemos era hermosa, ¿no? En cuanto a sus características físicas, como incluso en sus gesticulaciones. Ahora, quiero que vean esta imagen, cómo ese labio está por completo irreal, ¿no? Es decir, tiene un volumen no sutil, tiene un volumen que además no le permite darle una buena forma. Entiendo también que a veces pobres actrices las agarran en una muy mala fotografía, pero bueno, aquí podemos evaluar perfectamente un relleno no bien aplicado a nivel de los labios, ¿no? Y vean cómo modifica hasta lo que llamamos el labio blanco, el labio superior. Vean cómo ha distorsionado mucho esta sonrisa. Bien. Bueno, pues algunos datos interesantes, doctores. Se menciona que según la Sociedad Española de Medicina Estética, pues ha crecido bastante este interés en el uso de la medicina estética. Estos datos, por supuesto, son a nivel de España, pero no se diga aquí en México. Todos lo hemos notado. Ha sido un boom, una preocupación ya por su rostro, por sus características, que además parece detonó todavía más a nivel desde la pandemia, perdón. Y que bueno, pues imagínense todos los tratamientos que se realizan día a día. Sin embargo, doctores, aquí yo quisiera generar algunas preguntas. Una de estas preguntas es, ¿cuántas jeringas necesitas para un tratamiento facial? ¿Ok? ¿Cuál es el mejor bioestimulador? Y sobre todo, ¿cuál es el mejor tratamiento?
¿Y por qué pongo esta imagen? ¿Por qué? Porque en muchas de las ocasiones, si nosotros tuviéramos un auto así de lujoso, no tengo idea de qué auto sea este, pero luce lujoso, creo yo que si alguno tiene un detalle en la llanta de su auto como este, se le poncha, pues no corremos luego a cambiar una llanta porque seguramente puede ser muy costosa. Es decir, buscaríamos tal vez repararlo. Buscaríamos primero ver cuál es el problema para poderlo reparar, para poder otra vez poner a trabajar esta gran maquinaria. Y en ese sentido es que nosotros buscamos el mejor activo o la mejor sustancia para que podamos poner a trabajar otra vez a nuestro cuerpo, para que podamos reponer y reparar sobre todo, reparar lo que está fallando en nuestro organismo. Y allí es en donde podríamos nosotros empezar a contestar. ¿Cuántas jeringas necesitas para un tratamiento? Bueno, claro, sin duda puede ser muy variable, pero hablamos de que para dar resultados bastante drásticos, hablamos de 10, 12 jeringas en un solo rostro, que si bien en el momento lucirá fantástica, puede ser que con el paso del tiempo estemos favoreciendo a este síndrome de Overfield o que por supuesto el paciente no tenga las posibilidades de de estar comprando una llanta nueva de este costo a cada ratito, ¿no? O un tratamiento de 15, 16 jeringas a cada rato. Otra, ¿cuál es el mejor bioestimulador? Por supuesto, el mejor bioestimulador será aquel que pueda darnos el resultado favorable en cuanto a la estimulación de colágeno, en cuanto a la producción de colágeno, elastina, pero también, por supuesto, aquel que se acerque a lo más natural que existe actualmente. Y en ese sentido, poder ir determinando cuál es el mejor tratamiento. Bueno, pues para ir concretando términos, también estaremos mencionando de qué se trata este síndrome de Overfield. Este síndrome de Overfield también es conocido como tal cual Facial Overfield Syndrome. Y bueno, se caracteriza por un exceso de volumen debido precisamente a estas infiltraciones de rellenos faciales, el cual, por supuesto, va a provocar un resultado nada natural, ¿no? Es decir, un resultado totalmente exagerado. Hablamos de que puede estar afectando a todo el rostro en general, es decir, por supuesto al tercio medio, que es en donde más podemos notar la presencia de este síndrome, cuando empiezan a rellenar pómulo o tercio medio sin ningún freno, es decir, que ponemos volumen y volumen y volumen, y en ese sentido poder notar pues toda esta zona de las mejillas, incluso a nivel del temporal, párpados, labios, no se diga, o la región perioral con un volumen bastante exagerado. Bueno, pues como parte de las causas propiamente, pues es justo esto, ¿no? Es decir, una inyección o inyecciones en cantidades excesivas. Ojo, no estoy diciendo ya no apliquen hialurónicos, no, por supuesto que no. Sin embargo, sí tener cierto, pues cierto límite, cierto criterio para saber en qué momento ya no puede ser viable en esos pacientes, porque a veces el paciente, insisto, no lo va a tener, no va a tener ese criterio. Bueno, claro que también una mala elección del material de relleno será una de las causas en las cuales nosotros podemos estar generando este síndrome de Overfield. Es decir, si me están diciendo que este producto es para aplicación supraperióstica y yo lo pongo en un plano muy superficial, pues me va a generar un volumen exagerado que tardará incluso más en absorberse y que quede claro que aquí no será el producto porque sea malo, sino porque yo decidí aplicarlo en una zona en la que no era correcta, por la densidad, por la reticulación. Entonces, el que nosotros tengamos presentaciones de baja, mediana o alta reticulación en los ácidos hialurónicos, pues por supuesto tiene un porqué. Y ese porqué es precisamente porque están destinados a distintos planos para distintas funciones y es algo que tendríamos que respetar para estar previniendo o evitando este síndrome de Overfield. Otra de las causas podríamos mencionar
una incorrecta evaluación, por supuesto, de lo que necesita el paciente y justo lo que les explico, ¿no? Con esta anatomía dinámica o esta anatomía de la expresión, ya debería ser un poquito más fácil poder evaluar al paciente y poder determinar si son candidatos o no a volúmenes y a qué cantidad de volumen incluso. Independientemente de eso, acuérdense que cada vez más en medicina estética aplicamos este principio de menos es más, ¿no? Creo que la mayoría, al menos cuando aún no conocemos vemos al paciente, tal vez es su primera sesión, de menos a ir valorando si necesita cada vez más el paciente. Es decir, ir un poco despacio con el tratamiento. Y bueno, claro, también la colocación incorrecta. De pronto, incluso médicos de España, que pues sabemos el laboratorio tiene una importante relación con España y que han venido muchos médicos de la Universidad de Alcalá, etcétera, grandes estudiosos de la medicina estética, ellos mismos han dicho, han existido excelentes productos que se han tenido que retirar del mercado por malas prácticas, por malas técnicas de aplicación, ¿ok? No sé, de pronto amanecemos creativos y decimos, pues esta hora lo voy a inyectar de esta manera. Aunque el laboratorio me dijo que así no, pues yo voy a probar. Y bueno, pues claro, puede resultar esto en una complicación y en ese sentido pensar que el producto fue el malo cuando en la mayoría de los casos es una mala técnica de aplicación. Entonces, hay que ser muy cuidadosos tanto con la selección del material de relleno, la sustancia que estamos utilizando, entender también que entre más ajena sea la sustancia a nuestros tejidos, a nuestro organismo, por supuesto, más va a tardar en absorberse y esto no siempre significa que sea bueno. No sé por qué de pronto los pacientes tienen muy arraigado el hecho de, dura demasiado, eso es lo que voy a comprar o es lo que voy a pagar. Pero a veces el que dure demasiado quiere decir que tarda mucho en metabolizarse o que no se va a metabolizar de plano, ¿no? Y bueno, entonces podríamos estar hablando también de complicaciones a corto, mediano y largo plazo con algunas sustancias de relleno. Bueno, pues ejemplos del síndrome de Overfield o FOS por sus siglas, por supuesto hay, por desgracia hay. También, claro, entender que a muchas de estas personalidades les tocó una etapa, una época de la medicina estética en la que lo que existían eran materiales de relleno permanentes o semipermanentes. Eso era lo que había antes y que ahora pues empiezan a batallar con las secuelas de estos rellenos permanentes o semipermanentes. Pero creo que personalidades jóvenes en las cuales ahorita ya están teniendo al alcance todo lo actual en la medicina estética, en la que tenemos sustancias excelentes sin generar este volumen, pues ya no tendrían que estar batallando con esto. Además de que hay muchísimo más estudio, por fortuna. Y bueno, pues justo en esta prevención del síndrome de Overfield, pues viene como anillo al dedo este otro término llamado well aging, del cual les hablaba en alguna otra ocasión. Este término de well aging, pues es buscar este acompañamiento en el envejecimiento de los pacientes, que podamos nosotros brindarle tratamientos en los que ellas se sientan a gusto con su envejecimiento, ¿no? Pero que no modifiquemos y que no estemos dañando incluso algunas características. Parte de de estas características de well aging versus el anti-aging, que era un término que teníamos bastante arraigado, pues es precisamente que podemos ayudarles a envejecer dignamente. Una, reconociéndose, es decir, que cuando nosotros le hagamos un tratamiento al paciente y ella o él vaya al espejo, de verdad pueda seguir viendo no sé, a Leonor, a María, a Paula, es decir, que se sigan reconociendo ante el espejo. Y creo que eso nos gustaría a todos, ¿no? Respetar su fisonomía, ¿no? Insisto, no llegar y decir, te voy a modificar esto, porque puede ser que ni siquiera eso sea lo que ellos desean.
favorecer el envejecimiento armónico, es decir, no estamos peleados con el envejecimiento y creo que eso es algo que también tenemos que empezar a inculcarle a los pacientes. La medicina estética no está peleada con el envejecimiento, lo que buscamos es un envejecimiento armónico, que te sientas a gusto con tu piel, que si bien sabemos irá teniendo cambios por la edad, serán cambios no tan drásticos, no tan dañinos, es decir, una piel seca en la cual la paciente batalle por prurito, por dolor, por tirantez, porque esté seca, no tendría que ser actualmente. Es decir, puede sí seguir teniendo algunas arruguitas, pero que se mantenga una piel nutrida, una piel hidratada y que entonces no sufra por esta resequedad en general. Y claro, usando algunas armas que logren esta estimulación en la reparación deficiente. Es lo que yo les decía hace rato con el auto costoso. Digo, no sé si ese fue el mejor ejemplo, pero lo que buscamos es reparar, no llegar y poner algo nuevo de inmediato. Hay que determinar cuál está siendo el problema, cuál está siendo esta causa de esta deficiencia para entonces tratar de repararlo y poner a trabajar y que todo vuelva a una homeostasis o a un equilibrio en general, ¿vale? Bueno, pues para eso es que nosotros buscamos ciertos activos que por supuesto sean bastante compatibles con nosotros o con el organismo. ¿Quién de ustedes pues ya pasó a esta evolución en el que ya están manejando tanto skin boosters como skin builders? Yo espero que todos o que si no, la gran mayoría. Bueno, pues precisamente para poder acompañar a nuestros pacientes en este sentido, es que nosotros podremos estar haciendo uso tanto de skin boosters como de skin builders. El ácido hialurónico no reticulado, el que no dará volumen y que sí me va a ayudar a potencializar este efecto de hidratación en la piel. Y los skin builders, pues entenderlos como ácidos hialurónicos no reticulados en compañía de algunas otras sustancias activas que puedan darme la oportunidad de ir reestructurando el tejido, de ir formando lo que tal vez ya estaba dañado. Dentro de las características de estos skin builders, pues será que no deben generar inflamación cutánea, es decir, inflamación, acuérdense que sí, la inflamación es amiga de la medicina estética, pero hay ciertos niveles de inflamación. Y bueno, que además no deban dañar a esta matriz extracelular. También como parte de lo que sí deben tener o sí deben hacer, pues es integrarse o poder integrarse completamente a esta matriz extracelular. Por lo tanto, deben ser activos que se reconozcan una vez que entren al organismo y en este sentido ir respetando esta integridad de los tejidos. Bueno, pues precisamente uno de los skin builders que, con los que cuenta el laboratorio, pues será InbioAmber. InbioAmber propiamente es ácido succínico, tal cual así como lo ven es la presentación en la que ustedes lo pueden estar utilizando. Y bueno, pues como ven, forma parte de esta línea Inbiotech, es una línea precisamente española que tiene excelentes características. Ahorita estaremos hablando un poquito más de él. Bueno, como ven, pues este es un video de la presentación del producto. InbioAmber pues ya tiene un ratito aquí con nosotros y propiamente pues estaremos hablando de InbioAmber igual a succinato, ¿no? Succinato pues como un producto totalmente natural que no es tóxico, no nos va a dar esta probabilidad de estar acumulando sustancias. ¿Por qué? Porque no tiene ningún acompañante que no
pueda ser absorbido, biodegradable o compatible con el organismo. Tiene una amplia aplicación, ¿por qué? Porque puede ser aplicado en distintos planos o en distintos tejidos y en ese sentido tiene la capacidad de poder recuperar algunas funciones fisiológicas y dentro de estas, pues incluyendo algunos mecanismos de defensa, de respuesta para prevención o enlentecer este envejecimiento a nivel del organismo. Y con organismo, literal, nos referimos a nivel celular, a nivel estructural. Tiene también capacidades antioxidantes y citoprotectoras, doctores. Esto pudiera sonar muy fácil, pero la citoprotección en verdad que es algo de lo que más se está buscando hoy en día. Cuidar el ADN, cuidar todo este material genético, cuidar las células, el fibroblasto, por supuesto, la producción o lo que produzcan todas estas células y en este sentido poder tener un efecto citoprotector. Parte de sus componentes de Inbiotech, perdón, de Invioamber será pues como tal ácido hialurónico, por supuesto, no reticulado, es decir, esto no me va a generar un volumen y este ácido hialurónico no reticulado pues lo encontraremos en una concentración de 1.1% más el ácido succínico al 1.6%. Bueno, pues como en algún otro caso se ha mencionado, el ácido succínico, pues como tal, participa en algunas vías metabólicas, no más y no menos que, por ejemplo, a nivel del ciclo de Krebs. En ese sentido, podemos hablar de que tiene esta capacidad de activar el metabolismo celular a nivel mitocondrial. ¿Esto en qué se puede traducir? Ustedes imagínense que tienen ahorita de frente a aquel paciente que la respuesta celular no está siendo la misma por el estilo de vida, porque tal vez fuma, porque no duerme bien, por la alimentación, por el estrés, etcétera, y que entonces nosotros tengamos la posibilidad de poder acelerar o activar este metabolismo que probablemente ya no estaba funcionando de la misma manera, creo que es una maravilla. Mejorará y podrá intensificar la síntesis de proteínas de la matriz extracelular, va a aumentar la microcirculación, es por eso que notamos una mayor luminosidad en la piel, una mayor nutrición en general e hidratación, claro, también. Tendrá este efecto antioxidante y como les decía, podrá evitar los daños del genoma a nivel del ADN y ARN, que creo no es cosa menor, ¿no? Es decir, estamos hablando de algo que nos está cuidando a nivel celular. Dentro de sus indicaciones, doctores, pues propiamente será tratar de mejorar algunos signos de envejecimiento o incluso eliminarlos, perdón, en caso de ser muy leves, restaurar la piel grasa, ahorita veremos un poco por qué, mejorar incluso algunas cicatrices de acné y sobre todo, doctores, las pigmentaciones. Y aquí, pues mencionar que si mejora las pigmentaciones es sobre todo por su excelente capacidad antiinflamatoria, no es propiamente como tal un despigmentante, sino que está disminuyendo la inflamación en ese sentido. Mejorará, por supuesto, precisamente por este componente antiinflamatorio, pacientes con, por ejemplo, cuperosis o rosácea. Y bueno, pues también podremos estar, claro, usándolo en preparación e incluso rehabilitación de algunos pacientes que hayan sido sometidos a algunos otros tratamientos un poco más invasivos. Las contraindicaciones, en general, doctores, sabemos, pues, infección en la zona a tratar, embarazo, lactancia, enfermedades crónico-degenerativas, sobre todo descontroladas o descompensadas, o bien autoinmunes, así como intolerancia o alergia a alguno de los activos que ya mencionamos, ¿no? Ácido hialurónico no reticulado y el ácido succínico son sus componentes en general. ¿Qué es lo que nosotros evaluaremos? Bueno, en general lo podemos definir como un estimulador mitocondrial que tendrá esta capacidad de mantener una mejor y mayor hidratación cutánea, acelerar esta regeneración celular, proteger precisamente contra los daños de todo este estrés oxidativo a la célula y en este sentido, pues ir retrasando algunos signos de envejecimiento.
¿Cómo podemos estar aplicando el ácido succínico? Y esto es algo que también creo les va a encantar. Imbioamber lo podremos estar aplicando con cánula, ya sea 25 o 22 por 60, o bien con Dermapen o microneedling, ¿vale? En el caso de la cánula, pues probablemente podríamos estar sugiriendo incluso el uso hasta de 2 viales, uno por cada lado del rostro, o pensando también llegar hasta el cuello. Las sesiones se sugiere que sean mensuales, en total de 4 a 6 sesiones. Y aquí, doctores, si es que ustedes ya cuentan con su analizador facial, su Derma Expert, que yo sé que muchos de ustedes ya lo tienen, bueno, pues entonces yo los invito a que vayan haciendo la evolución de sus pacientes. De verdad que ustedes van a notar un antes y un después del ácido succínico en el rostro de sus pacientes. Por supuesto, esto es algo que si ustedes quisieran o si su paciente quisiera o lo necesitara, lo podrían estar utilizando pues de por vida. ¿Por qué? Porque el ácido succínico, por supuesto, no me va a generar un volumen y en ese sentido yo estaré previniendo el síndrome de Overfield, estaré reafirmando, estaré mejorando algunas de las pigmentaciones en mi paciente. Y es en ese sentido que yo puedo estar utilizando este Skin Builder en la prevención de este síndrome. A nivel de Dermapen, me encanta, de verdad que me encanta. Apenas que tuvimos esta dinámica llamada workshop, una de las pacientes llegó y decía, es que siento mi piel muy seca, pues como triste, muy desvitalizada. Y la indicación fue precisamente el ácido succínico o el Imbioamber. Y bueno, pues ya después de unos 3, 4 días nos manda fotito la paciente y además nos dice, ¿no? Estoy encantada porque nunca había visto mi piel así de luminosa, así de uniforme, etcétera. Entonces, si ustedes no lo han probado, doctores, yo los invito a que el día de hoy pues se hagan de su Imbioamber y al menos en Dermapen ustedes o sus cosmetólogas o con quien trabajen, que se puedan hacer ustedes un Dermapen con Imbioamber. Yo les puedo apostar que les va a encantar, van a sentir una mejoría brutal en la piel. Aquí la sugerencia sería con un cartucho de 12 microagujas en una profundidad de entre 0.5 a 0.75 y las sesiones precisamente también por ser un sistema de microagujas se sugieren mensuales, ¿no? Además de ser más o menos 4 a 6 meses. Yo les puedo decir que si hay un Dermapen que yo me haría de por vida sería el del de Imbioamber, ¿no? ¿Por qué? Porque me ha encantado, ha mejorado mucho las rojeces de mi piel, la respuesta a cualquier estímulo. Yo antes me ponía rojita hasta porque pasaba la mosca y con esto en verdad que siento que me ha mejorado. Por eso les decía yo, van a ver un antes y un después en el ácido succínico. Y bueno, precisamente en este tema de prevención del síndrome de Overfield es que podríamos incluso acompañar a nuestros pacientes con Natural B. Recordar, doctores, que en esta vida tenemos dos vías de inflamación al fibroblasto. Tenemos una vía natural y tenemos una vía inflamatoria. Las vías naturales precisamente podrán ser, por ejemplo, un plasma rico en plaquetas. Con natural nos referimos a que en el plasma rico en plaquetas, pues justo tenemos nuestros propios factores de crecimiento, que pues lo que hacemos es inyectarlos al rostro, otra vez regresarlos en otra forma en este modo despertar al fibroblasto, se reconocieron porque era algo que ya tenía, algo natural y se puso a trabajar. Hay otros activos que pueden considerarse vías naturales y uno de esos son precisamente los péptidos biomiméticos. Porque si ustedes recuerdan, un péptido biomimético, pues es propiamente una cadena de aminoácidos que también tenemos en nuestros tejidos y que por lo tanto los van a reconocer al ser inyectados y en ese sentido es que hablamos de una vía natural. Una vía inflamatoria será todo aquello que a toda aquella sustancia que no sea realmente algo que tenemos en el organismo,
que no estoy diciendo que sea mala, es solo que no la tenemos, el cuerpo la reconoce como extraña, genera más inflamación y por lo tanto una respuesta del fibroblasto. Entonces, están estas dos vías y por supuesto en la que nosotros nos estamos enfocando con esta charla del día de hoy, pues es en esta vía natural. Bueno, pues precisamente Natural B, pues con lo que estará trabajando son con estos péptidos biomiméticos, en los cuales serán cadenas de aminoácidos que al ser inyectados tengan que buscar su cerradura para poder llegar a ella y empezar a trabajar, o puedan buscar su receptor, unirse a él y empezar a trabajar. En alguna otra ocasión hemos mencionado el hecho de estar trabajando con una terapia blanco, como son los péptidos biomiméticos, no es algo nuevo. En la medicina en general se trabaja con terapias blanco, como puede ser incluso a nivel de la diabetes, como puede ser a nivel del cáncer. Es decir, lo que se busca en algunos tipos de cáncer, o en este caso a nivel de diabetes, pues es ir y llegar a esa célula que no está trabajando bien o a esa hormona que no está trabajando bien y ponerla a trabajar, ¿ok? Es por eso que se considera como tal una terapia blanco y en este caso, pues esa misma idea o tecnología se está utilizando con fines estéticos. Bueno, pues entonces el blanco de estos péptidos, pues será precisamente el fibroblasto. Es decir, los péptidos de Natural B tendrán como tarea llegar, entrar a la piel, buscar al fibroblasto y trabajar sobre él, ponerlo a trabajar para que, por supuesto, tengamos la producción de colágeno y elastina. De aquí que en ocasiones hago el comentario de, pues lo peor que te puede pasar es que no te pase nada. Es decir, yo considero que estos son productos tan seguros que lo peor que de verdad nos podría pasar es que el paciente no vea cambios. Y si no ve cambios es porque seguramente no lo aplicamos en la técnica correcta o a lo mejor no fue el número de sesiones que necesitaba el paciente. Sabemos que hay pacientes que necesitan un poquito más de lo que a veces se sugiere en los protocolos. Bien, como parte de la actividad de Natural B y de sus, perdón, de sus péptidos biomiméticos, pues encontramos, sí, claro, la activación del fibroblasto, la inhibición de algunas citocinas inflamatorias, la regulación sobre todo de las metaloproteinasas, el daño por estrés oxidativo, pero aquí también viene algo bien importante. Tiene cierta protección ante los rayos de la luz ultravioleta. Y en ese sentido, pues entonces también hablamos de un péptido que está protegiendo hacia el daño celular. En general, si nosotros hablamos de una regulación de la actividad de las metaloproteinasas, pues significa que estamos regulando sobre todo la degradación del colágeno para poderla frenar un poco en lo que tenemos ya una suficiente estimulación y producción de colágeno y elastina. Bien, como parte de sus indicaciones, pues da propiamente un fotodaño a nivel de Natural B, un fotodaño, elastosis, incluso elastosis, por supuesto, generada por este fotodaño. Y bueno, pues también pacientes con cicatrices de acné, así como pacientes de 30 años en adelante que requieran propiamente una bioestimulación y sobre todo escuchando las necesidades de nuestro paciente, pidiéndonos y casi rogándonos que quiere lucir natural, que no quiere verse modificada, pues qué mejor que Natural B, ¿no? Para poder complacer o cumplir con estas necesidades que tiene el paciente. Dentro de las contraindicaciones relativas, pues serán pacientes con antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes, pacientes con tratamientos dermatológicos, aunque en general, pues esto no debería ser un problema, es decir, con muchos de los tratamientos dermatológicos que conocemos de la consulta habitual, podemos estar aplicando Natural B, a menos que sea un proceso oncológico, bueno, pues ahí por supuesto, a menos de que tengamos la autorización del oncólogo de la paciente. Enfermedades crónico-degenerativas o enfermedades de tipo inmunológico, y estas sí serían como tal unas parte de las contraindicaciones relativas. Bien, pues Natural B podremos tener la ventaja de estarlo aplicando al igual que el ácido succínico en distintas formas.
podremos estar aplicando ciertos puntos específicos de retención, de hidratación y de estimulación, como lo pueden ver en la pantalla, a nivel del temporal, a nivel malar, a nivel del cigomático, a nivel de la comisura de la boca e incluso del mentón y del ángulo mandibular, para poder favorecer a ciertos sitios de mayor elevación, de mayor tensión de los ligamentos, y en ese sentido poder dar un efecto refrescante a nuestros pacientes. Aquí la sugerencia con esta imagen que ustedes están viendo es que podamos llegar hasta los ligamentos. Por eso es que en esta técnica se estaría utilizando una aguja de 30G por 13 para poder llegar a todos aquellos ligamentos que se consideran verdaderos u osteocutáneos y poder estar aplicando desde punto 2 hasta máximo punto 3 con esta técnica, porque es una técnica profunda. ¿Ok? Bien. Entonces, el protocolo que yo les sugiero para poder ir tratando tanto el crono como el fotoenvejecimiento de una manera muy natural, de una manera que además estamos protegiendo a la célula, pues será estar utilizando de 1 a 2 viales de InBioAmber y aplicarlo con cánula, como lo mencionábamos anteriormente, incluso con vectores, así en los 3/3, tanto en tercio superior, medio e inferior, y aplicar de 1 a 2 jeringas de Natural B en puntos estratégicos, ¿no? Puntos de sustentación o incluso de deflación. Esta combinación la podremos hacer una sesión cada mes, en total 4 a 6 sesiones. Es decir, hoy llega mi paciente, le lavo su carita, le pongo anestesia, tal vez, si es que la consideran anestesia tópica, le aplico InBioAmber en cánula en ambos lados y una vez que terminé con mi InBioAmber, empiezo a inyectar mi Natural B en todos estos puntos que vimos anteriormente. Vean, por ejemplo, ella es una paciente precisamente a la que se le ha buscado hacer técnicas bastante naturales, tanto con Natural B como con Aquashine, también es una de las opciones, y bueno, ya actualmente con InBioAmber. Vean cómo le mejoró mucho el pliegue o el surco, perdón, el surco nasoyugal, la caída de la comisura de la boca. Vean cómo le ha mejorado poco a poco el jowl, cómo le ha mejorado en general la línea mandibular. Vean este otro paciente es con Aquashine. Vean que cómo le mejora mucho el aspecto de la piel. Por supuesto, es un paciente con una piel muy desvitalizada, es un paciente que nunca se había hecho nada en su carita. Bueno, pues aceptó y se animó a empezar a hacerse algo, pero justo él no se hacía nada porque decía, es que yo no quiero que se note, no quiero que me vean raro, etcétera, etcétera. Y precisamente para poderles dar gusto en estas necesidades de los pacientes, es que tenemos estas opciones de tratamiento. Por ejemplo, ella es una paciente mía que, pues, no es una paciente de una sesión, es una paciente que hemos ido trabajando poco a poco. Ya le he puesto también, por ejemplo, hilos en el entrecejo. Sin embargo, lo que siempre ha sido de cajón en su tratamiento ha sido Natural B. Por eso es que me gusta mucho ponerla o presumirla, porque si algo no nos ha fallado en sus consultas ha sido Natural B. Y vean cómo ha mejorado mucho el aspecto de la piel, ¿no? La calidad de la piel, la profundidad en muchas de sus arruguitas. Y bueno, pues así es que vamos viendo resultados muy naturales. Imagínense, una paciente de esta edad no va a querer un volumen exagerado. Y además ella tenía un tema allí de que pues tenía ciertos conflictillos en casa de que no quería que se notara nada. Y bueno, pues por eso es que decidimos que lo que mejor le convenía eran tratamientos naturales con los que ella se sintiera a gusto al verse al espejo, ¿vale? Bien. Bueno, doctores, pues acuérdense que todos estos, en estas técnicas, pues las hemos estado estudiando a lo largo de los años. Hace poco pudimos ir precisamente, ay, alguien me sacó de la sesión. Bueno, hemos ido a todos estos entrenamientos de
por ejemplo, en la Universidad de Alcalá, en España, en donde tenemos esta oportunidad precisamente de inyectar en modelos anatómicos más que frescos y tener esta sensación de estar inyectando a un paciente, pudiendo ya una vez inyectado el paciente, pues hacer la disección e ir analizando los cojinetes grasos, las arterias, etcétera, y en ese sentido poder hacer tratamientos muchísimo más personalizados. Son talleres que creo nos dejan todavía más clara la anatomía, son talleres que nos ayudan mucho a entender por qué ya no rellenar por rellenar, y en ese sentido, pues es que ha crecido mucho el conocimiento en la medicina estética. No se diga con el profesor Cotofana, Sebastián Cotofana, que el año pasado el laboratorio ITEPharma pues tuvo este gran acierto de poderlo traer. Es la primera vez que Sebastián Cotofana venía bueno, a México en esta dinámica de un día de anatomía en general. Y bueno, pues, ¿qué no ha descubierto este hombre, no? Es una maravilla todo lo que ha logrado en el estudio de la anatomía. Y doctores, él hace comentarios muy graciosos que seguramente ustedes ya los han escuchado también en sus redes sociales. Mi paciente no se queja, pues no, porque claro, sus pacientes son cadáveres, ¿no? Él se ha dedicado a estudiar la anatomía, pero es gracias a él que hoy sabemos muchas técnicas de inyección, ¿no? Es decir, técnicas en las que él nos dice, si empiezas por cierto lado, vas a necesitar menos producto y vas a generar más lifting. Si haces esto, vas a notar más cambio que si hacías lo que anteriormente estabas haciendo. Es decir, se ha avanzado mucho en la anatomía. Pero si se dan cuenta, doctores, todo se sigue resumiendo a esto, al estudio de la anatomía, al estudio muy personalizado del paciente, valorar si en verdad requiere volumen y esto solo pues valorando al paciente de manera estática, de manera dinámica. Vean, por ejemplo, aquí, bueno, pues son algunas de las imágenes que hemos tomado en estos talleres de Cadaver Lab, en el cual vemos, por ejemplo, la presencia del infraorbitario, que si bien, perdón, del supraorbitario, que si bien lo comentamos muy seguido en nuestra dinámica, en nuestra práctica del día a día, y decimos, este se ubica aquí, se ubica acá, pues ya que tenemos un paciente literal en estas condiciones, es que podemos valorar si en realidad está como la anatomía lo describe, ver qué tan cerca podemos estar de una arteria, de una vena, o en general sus cojinetes grasos. ¿Vale? Vean, por ejemplo, este pequeño video en el cual están haciendo precisamente la disección de la arteria facial y en ese caso de la arteria labial superior. Estaban buscando justo el trayecto de la labial superior. Que sabemos la labial superior nos importa mucho en el tratamiento de labios, es algo que hacemos en el día a día. Pero bueno, claro que también recordar que de la arteria labial superior, pues tenemos bastante. Nada en la pantalla. ¿Perdón? No se ve nada en la pantalla. A ver si alguien del equipo me puede ayudar. Me parece que no sé quién ahora es el host y no sé quién me sacó de la presentación. Por favor. Gracias para quien me avisó. A ver, ahí sí ya creo que ahí ya se ve, ¿no? Please, doctores, no le muevan a otra cosa porque luego estas cosas nos sacan. Ya saben que la tecnología juega con nosotros. Entonces, bueno, les repito un poquito el video de, de esta, del trayecto de la arteria, pero entonces vean la importancia de poder ir determinando qué inyectar, qué no inyectar, qué material de relleno puede ser apto para mi paciente y qué material no. Yo siempre he dicho que creo que no es válido que inyectemos algo a nuestros pacientes si esta sustancia tal vez me puede dar problemas a largo plazo, o si esta sustancia no la puedo degradar para una complicación. Es decir,
a tratar a nuestros pacientes como nos gustaría que nos trataran a nosotros, ¿vale? Bueno, pues en cuanto a la bioestimulación, sabemos, tenemos por fortuna ya mucha literatura y precisamente la bioestimulación a lo que más busca encaminarse, pues claro, es a la producción de colágeno y elastina, pero qué mejor que lo hagamos con vías naturales, que en este sentido serían nuestros queridos, excelentes llamados péptidos biomiméticos, ¿vale? Como les decía, información hay demasiada, doctores. Me ha tocado dar clases a la universidad y me dicen, doctora, pero pásenos su presentación. Es que información hay mucha, solo que a veces pues no le buscamos bien o nos puede dar un poquito de flojerita, pero información hay, doctores, ya hay muchas publicaciones en general de bioestimulación, de las distintas sustancias activas que utilizamos hoy en día, de efectos antioxidantes, bueno, del ácido succínico propiamente, ¿no? Entonces yo los invito a que puedan ustedes em, leer un poco más acerca de y no solo quedarse tal vez con lo que mencionamos aquí. Bueno, pues en general, doctores, invitarlos también a dignificar esta medicina estética. Hagamos que la medicina estética sea una ciencia y no un negocio. Creo que también cuando lo veamos como ciencia y no como negocio, podremos ayudar a ya no hacer estas caras tan voluptuosas, a prevenir este síndrome de Overfield, además de utilizar algunos de los activos como los que mencionamos anteriormente, con resultados totalmente naturales. Realicemos tratamientos con estrategias anatómicas, es decir, efectos visuales para que mi paciente luzca bien sin que necesite yo aplicar tanto volumen. Es fundamental ser médicos y no solo inyectores, que no se nos olvide que estamos en un área de la medicina y sobre todo conocer este mecanismo de acción de cada producto o de cada material de relleno para que de esta manera, pues yo también pueda saber los efectos adversos a corto, mediano y largo plazo, así como las complicaciones y en dado caso saberlas revertir, ¿vale? Bien, después me dirijo al chat. Eh, ejemplo, sería un modista mexicano y una vedette quienes, pues sí, doctor Joel, por desgracia, digo, también a ellos, a ver, una de las grandes vedettes de México, pues les tocó la época de los permanentes, ¿no? Tal vez no la podemos, crucificar por eso, porque eso fue lo que le tocó a ella, pero hoy en día ya tenemos otras opciones más naturales, ¿vale? Una paciente con cicatrices de acné puede hacer microneedling semanalmente. No, doctora Claudia, miren, que se entienda, doctores, y que recuerden ustedes que la piel no se recupera en una semana, ¿ok? Tarda aproximadamente 3, 4 semanas. Si usted le hace un dermapen cada semana, pudiéramos, imagínense, además un dermapen para cicatrices de acné va profundo, va a más o menos 2 milímetros. Entonces, hoy entró a 2 milímetros, la dejó muy roja, casi sangrando. A la semana usted le hace otro dermapen, la deja roja, casi sangrando. Y después la paciente llega y nos dice, es que me estoy manchando, me estoy pigmentando. Ay, no, pues quién sabe por qué será. Claro que fue por tanta inflamación. Entonces, hay que darle el tiempo a la piel. Una cosa es que la querramos atacar para que dé una respuesta, pero no tan seguido. Entonces, entender el proceso de regeneración y recuperación de la piel, aunque los activos que nosotros aplicamos nos digan, esto se puede aplicar cada semana, sí, el activo se puede aplicar cada semana, pero la vía por la cual lo estás aplicando está generando una inflamación que necesita un mes de recuperación más o menos, ¿ok? Y con eso no me refiero a que el paciente se tenga que incapacitar un mes, lo aclaro, sino que sí necesita ir reparándose la piel. Inviable se puede combinar con Action Face o Demand. Sí, doctor, la verdad es que no hay problema, pero yo les sugeriría, doctora, perdón, que probara solito Inviamber. Lo probara así solito en el Dermapen para que usted vea los cambios que puede tener. Contraindicaciones, bueno, pues en general que sean alérgicos a la sustancia activa como tal, ¿no? Y de Invioamber sería justo eso.
del Dermapen o de la cánula, pues ya sería la infección en la zona a tratar, embarazo, lactancia, etcétera. ¿Ok? Perdón, de verdad no sé por qué no se veía nada, algo se movió aquí, pero yo no fui, se los prometo. ¿Va a ser taller presencial de estos tratamientos? Sí, doctora Claudia, casi siempre Invioamber lo vemos cuando vemos fillers básico o microneedling como tal. Cuando vea el nombre de estos talleres, ahí podrá usted conocer más la práctica de estos tratamientos, ¿vale? Bueno, pues creo que se alcanzó a rescatar el video en el que no veían. Muchas gracias a ustedes, doctores, que tengan un excelente día y nos vemos la próxima semana en los talleres en línea y en los presenciales. Bonito día, doctores. Gracias.